Hoy el Señor me ha puesto una palabra. Anoche no podía hacerla. Tenía muchas cosas en la cabeza y no sabía qué presentarles ahora a ustedes. Pero al final el Señor lo hizo. Y fue algo especial. Fue algo hermoso el haberme puesto las palabras. Y voy a leer Hechos capítulo 9, 18. Y esta prédica tiene una continuidad de todo lo que hemos estado escuchando sobre el apóstol Pablo, y es lo que quiere el Señor, que cada día nosotros vamos conociendo más de él. Me decía, tenés que presentarlo a Pablo, porque a través de Pablo muchos van a entender cuáles son mis designios y qué es lo que yo quiero para ellos. Y voy a empezar leyendo desde la lectura Hechos capítulo 9, 18. Y dice: y al momento le cayeron de los ojos escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo: este que era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban su nombre? Y ese vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba, dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Escucha esta palabra. Dice que confundía a los judíos. Qué interesante, ¿no? Cuando decía confundía a los judíos, él se estaba refiriendo que él estaba diciéndole la verdad, que para hoy mucho significa confusión lo que Vástago les está hablando, porque todavía muchos no han encontrado la verdad. Amén. Bien, y voy a irme con esta parte del tema que es para todos, para los que viven aquí, para los que son servidores y para los que vienen también de afuera. Yo pregunto, ¿alguien se ha sentido estancado espiritualmente? ¿Quién se ha sentido estancado espiritualmente? Yo también. Por supuesto que sí, muchas veces nos hemos sentido estancados y somos una iglesia nueva. Diga, somos una iglesia nueva. ¿Y por qué nueva? Porque Vástago es un renuevo, es un nuevo avivamiento que nace y renace de agua y de espíritu, para presentarles a ustedes con mucha pasión a Jesús crucificado y a Jesús que ha resucitado de entre los muertos. Amén. Bien. Pero mucha gente quiere saber cómo encontrar al Espíritu Santo. Mucha gente quiere saber cómo puedo encontrarlo al Señor y de qué manera. Porque algunos lo sienten, pero yo no puedo. Por eso usted podrá venir aquí cada vez, escuchar la palabra, escuchar los consejos, como muchos de los servidores lo han recibido, recibir las enseñanzas, recibir la palabra de Dios que nos enriquece y nos levanta y nos hace acercarnos al Señor, buscando el Espíritu Santo. También viviendo en comunión, así como lo estamos haciendo ahora, como cuerpo de Cristo, para poder crecer y no quedarnos estancados ahí abajo. Y yo me preguntaba, ¿cómo era encontrarse con el Señor? ¿Cómo sería eso? Siempre anhelé. Incluso cuando yo tocaba en el ministerio, veía a mucha gente que lloraba, que se quebrantaba, otras veces no. Y cuando me invitaban a hacer eventos a las iglesias cristianas, yo veía cómo la gente descansaba en el Espíritu, la gente recibía al Señor, y yo decía, ¿cuándo podré, Señor, sentir eso y hacer esto? Yo quiero, pero no podía, no sentía. Entonces
pero no lograba hacer esto. ¿Y cómo logré hacer esto? ¿De qué manera? Diga conmigo, caminando con Jesús. Caminando con el Espíritu Santo. Pero usted se preguntará, ¿pero cómo? Yo le estoy dando cosas, pero usted dice, ¿cómo? Hay gente que ha empezado a caminar con el Señor, pero luego se aparta. Luego y se enfrían y luego hasta se pierden. Y esto sucede. Yo pregunto, ¿conoce usted a alguien así de lo que estoy hablando? Conocemos a personas que han venido pero se han enfriado y luego se han apartado. Y otros después de un tiempo han vuelto a encontrarse y a reencontrarse con el Señor. Bien, el propósito de Dios, y esta mañana yo quiero enseñarles, el propósito de Dios es que nosotros crezcamos. Dígale a su hermano, el propósito de Dios es de que tú crezcas. Dígale a su hermanito. El propósito de Dios es que usted no se quede así como está, sino que crezca. Diga, crezca. De lo contrario, puede ser fatal de aquí a un tiempo después, que ya no puedo seguir ahí, que ya no siento al Señor, que no puedo leer la palabra, que me da flojera. Yo total sigo en el mundo y cuando me toque, ahí recién me voy a arrepentir y le voy a entregar todo al Señor. Esperemos que esto no sea tarde. Bien, y precisamente el enseñarles la palabra, el enseñarles el Espíritu Santo, el enseñarles las vivencias, dar los testimonios, ver la unción del Espíritu Santo, eso hace que nosotros podamos encontrarnos y tener un crecimiento en nuestra vida espiritual. Y esto va también dentro de tu trabajo. Usted vaya analizando esto que estoy hablando, porque es muy importante que usted lo tome en cuenta. Y yo voy a decir que muchas veces no es concebible, o vamos a decirlo de esta manera, que no es algo que permite Dios en nuestra vida que tú te alejes de Él. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios son otros para nosotros. Hay gente que lleva 1 año, 2 años, 3, 5, 10, 20 años en el camino de conocer a Jesús, de conocer la palabra, y están en el mismo punto de partida en el que empezaron. Seguramente usted conoce a alguien así. Por eso esta palabra te va a ayudar hoy, esta mañana, para que puedas entender el propósito de Dios y cómo debemos nosotros apuntar para no perder de vista a Jesús. Diga, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Y por eso vamos a hablar de un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? Vamos a hablar de Pablo. Les dije al comienzo, vamos a hablar de Pablo, y el Señor insiste en que hablemos de él ahora. ¿Por qué? Del apóstol Pablo. Nosotros sabemos, y yo les estuve predicando hace varios domingos, de cómo Pablo se conectó con Jesús, ¿cierto? Sabemos cómo se encontró con Jesús. Así es, ¿no? Cómo se cuidó y cómo creció. Seguramente ya usted ha leído la palabra, usted debe saberla mejor que yo, la palabra, debe discernirla mejor que yo, para que pueda entender que Pablo recibió al Señor, se encontró con el Señor, empezó a crecer y empezó a vivir con Él. Y vemos Hechos capítulo 9, 18, vamos a volver a leerla, esta lectura. Dice: al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escama, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Repítalo, se levantó y fue bautizado. ¿Y por qué fue bautizado? Él había salido de las tinieblas a la luz. Bien, y habiendo comido, dice, recobró fuerza. Diga, recobró fuerza. Y dice la palabra que Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y esperó 5 años para servirle a Dios, y empezó después a asistir al... No, eso no dice la Biblia. Y enseguida, diga, y enseguida, repítalo, y enseguida
se dedicó a predicar en la sinagoga. Se dedicó a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo, cuando recobra la vista, Ananías, que era el que le impuso las manos, dice que le dijo que se levante porque ya estaba libre, y levántate y bautízate, le dijo. Porque al bautizarse ya estaba declarando algo que establecido, que el Señor lo había dicho en Mateo 3:17. Y es por eso que Ananías le dice: ahora levántate, lávate y bautízate. Dígale: levántate, lávate y bautízate. Miren cuán importante es esta palabra hoy, porque esto es lo que nosotros los cristianos debemos hacer. Y dice en el versículo 21, todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevar los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía. Diga: pero Saulo se fortalecía. Quiere decir crecía. Entonces dice: Saulo crecía aún más y confundía a los judíos con la predicación que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. ¿Cuántas veces mucha gente ha quedado confundida con los mensajes que nosotros les damos? ¿Por qué? Porque viven en una doctrina de hombre y no pueden aceptar un mensaje verdadero que es netamente bíblico, y que no nos podemos salir de esta norma y esta regla que Jesús y el mismo Dios la establece para que nosotros no nos perdamos en este mundo. Amén. Aquí notamos que no solamente Pablo creció. Vemos en el versículo 31 y nos muestra cómo también la iglesia creció. Es importante que usted pueda crecer para que también los demás a los que usted le predica también puedan crecer. Y así mismo va a haber una unidad de cuerpo y esta iglesia va a seguir creciendo. Este era el crecimiento no solo de los discípulos, sino también de la iglesia. Repita conmigo: entonces, por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. Iba edificándose, repita conmigo, iba edificándose o creciendo, y vivían el temor del Señor. Y con el consuelo, diga, el consuelo. ¿De dónde viene el consuelo? ¿De doña Consuelo? ¿De dónde viene el consuelo? ¿De dónde? Del Espíritu Santo. Y dice: y se multiplicaba la obra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Wow, diga, se multiplicaba. ¿Usted quiere que esta obra de Dios se multiplique? Pues empiece a predicar, empiece a salir, empiece a decir: Jesús vive. No se encierre ahí. Predique la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Es lo que quiere el Señor, como lo hacía Saulo. De aquí para adelante vamos a multiplicarnos en esta iglesia de Vástago, y los renuevos van a brotar y van a salir millones. Gloria al Señor. Y hoy quiero darles 3 palabras. Voy a tratar de que me dé el tiempo para explicarles estas 3 palabras. 3 palabras clave para crecer. Y se las voy a dar de una vez todas, porque mientras desarrollamos estos pasos del resto de las 3 horas y media que me quedan para predicar, no, mentira, media hora, no tanto, vamos a ir viendo alguna de ellas. La primera es nacer. Diga: nacer. La primera es nacer. La segunda es conocer. La tercera es convivir. ¿Cuál es la primera? Nacer, conocer y convivir. Entonces la primera sería nacer, conocer y convivir. Atención.
Las tres cosas, estos 3 puntos pasaron con Saulo. Solamente fue el inicio que el Señor tocó el corazón de Saulo y empezó a levantarse, y cuando ya estuvo viendo, quedó libre, empezó su predicación. Directamente dice que empezó a predicar. No esperó un tiempo, empezó a predicar. Lo primero, el apóstol Pablo, antes de Saulo, nació, nació. O sea, nació de nuevo. Y van a ver lo interesante que es esto. Vamos a seguir leyendo el verso 18. Y de inmediato le cayó escama de los ojos. Diga, le cayó escama. Y este fue el resultado de la luz que recibió del cielo Saulo. Ese fue, y quedó ciego hasta que luego Ananías, como ya saben, le puso las manos y cayeron las escamas de sus ojos y pudo ver. Diga, pudo ver. No solamente pudo ver físicamente, sino que el espíritu de Saulo fue despierto. Diga, el espíritu de Saulo fue despierto. O sea, despertó. ¿Qué pasaba con el espíritu de Saulo? Estaba dormido. ¿Quién tiene su espíritu despierto esta mañana? ¿Quién tiene su espíritu despierto esta mañana? Claro, cuando Ananías puso sus manos sobre él y pudo ver, y luego le dijo, levántate y bautízate, y Saulo fue bautizado. Mire cuán importante es esto. ¿Por qué? O sea, nació de nuevo. Bien, claro. Yo tengo que repetirle muchas veces esto porque se le entra por un oído y se le sale por el otro, y abra sus oídos espirituales. Y usted debe saber esto para que no se pierda la presencia del Espíritu Santo y esa presencia lo acompañe cada día a usted. Pablo dice que tuvo una transformación sobrenatural. Desafortunadamente, voy a decirlo así, hay muchos pastores, hay muchos que predican la palabra sin haber nacido de nuevo. ¿Ustedes creen esto? ¡Ay! Y les digo algo. Yo predicaba la palabra sin haber nacido de nuevo. Pero por la misericordia de Dios, mucha gente recibía el mensaje. Qué interesante, ¿no? Yo conozco mucha gente que predica al Señor, al Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo. ¿Y cuál es el factor de esto? ¿Por qué sucede esto? Si no nacemos de nuevo, de agua y de espíritu, algo va a pasar aquí. Hay gente dirigiendo la alabanza que no ha nacido de nuevo. Hay gente liderando grupos que no han nacido de nuevo. Hay servidores en la iglesia que no han nacido de nuevo. Mire, es importante esto. Hermano Paye, ¿pero qué es nacer de nuevo? La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 23: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, o sea, de muerte, sino de simiente imperecedera, o sea, de vida eterna, mediante la palabra de Dios que vive y permanece en ustedes. Amén. Bien, y déjeme decirle algo, que no se puede crecer sin primero haber nacido de nuevo. Yo no entendía muchas cosas, la verdad, porque yo predicaba un evangelio y según yo lo predicaba con mucho ardor y con mucha fe, pero algo pasaba que no crecía en mí. No crecía en mí. Usted puede estar creciendo en conocer a Dios más en la palabra, a través de la iglesia, escuchar prédicas, pero si usted no ha nacido de nuevo, será imposible crecer. Qué importante detalle, ¿no? Qué importante detalle. ¿Qué le parece esto? Bien, el ciclo de la vida es muy claro. ¿Cuál es el ciclo de la vida? ¿Se recuerdan ustedes? Dijo de matemática, dijo uno. ¿Cuál es el ciclo de vida? Nacer, crecer y morir. A ver, de nuevo. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ustedes saben esa clase, ¿no? Era de inglés, ¿no ve?
O se olvidaron algunos, ¿no? Pero nuestra vida, fíjese, nuestra vida espiritual es nacer, diga, crecer, reproducir y vivir para siempre. Ya no morir, sino vivir para siempre. He ahí la diferencia. ¿Se entendió? Nacer, ¿qué más? Crecer, reproducir y vivir para siempre. Esto es lo que hacía Pablo. Qué hermoso. Antes podíamos morir, pero ahora lo hermoso es que podemos vivir. Usted no puede nacer a menos que no nazca de nuevo. Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Como maestro. Mire un dato importante. Ha venido como maestro para enseñarnos ¿qué? La palabra que Él nos dejó es eso. Él nos enseñó su palabra y nos orientó hacia la luz. Porque dice Juan 1 que en el principio era el verbo y se hizo carne. Vino, puso su tienda entre nosotros y nos guió a su luz, a la luz admirable, como dice las cartas de Pedro. Entonces dice, y vino y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Wow, ¿qué estaba diciendo aquí Nicodemo? Que él prácticamente le estaba diciendo que si no conociéramos a Jesús no habría vida. Él mismo lo estaba diciendo, pero había un problema aquí. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, de agua y de espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Wow, qué interesante. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la primera parte dice así: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Pero cuando Nicodemo le hace esta pregunta: ¿cómo puedo yo entrarme de nuevo al vientre de mi madre y nacer de nuevo siendo yo viejo? El Señor le vuelve a repetir y le dice: el que no naciere de agua y espíritu. ¿Qué significa? ¿Cuál es el agua? ¿Qué simboliza el agua? El bautismo. ¿Y qué significa el agua en Jesús? El agua viva. Esa agua física en la cual hemos sido sumergidos representa el agua viva en Jesús. El pan que partimos significa el cuerpo de Jesús crucificado en la cruz. Y el vino que recibimos representa la sangre de Jesús y que es derramada por todos nosotros. Amén. Entonces hay una unidad en todo esto, porque el que no lo cumple esto al pie de la letra o no lo cumple, todavía no ha nacido de nuevo. Saulo tuvo un genuino nacimiento espiritual. Eso es lo que dice la palabra. Y es hermoso lo que le dice a Timoteo. Escuche lo que le dice a Timoteo, capítulo 1, verso 3. Timoteo 1, capítulo 1, verso 3. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice, lo hice por ignorancia. Diga, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y él dice así: en mi insolencia, en mi arrogancia, perseguí a Jesús. ¿Cuántos han sido perseguidores de Jesús? ¿Cuántos han sido perseguidores de Jesús?
Y no es que vas corriendo tras de Jesús y perseguirlo, es que persigues a tu hermano, lo atacas, le dices ¿por qué esto otro? Que sos un fanático, que vas allá, que no vas allá. Ese es ser un perseguidor de Cristo, el que persigue a sus hijos y el que persigue a su iglesia. Entonces, pregunto una vez más, ¿quién ha sido insolente antes de nacer de nuevo? ¿Quién más? ¿Quién decía? Y es que el hermano Paye nos predica una cosa así, son unos mentirosos, son unos sacaplata. Usted hablaba en su necedad, no era usted. Era su necedad quien hablaba. Pero ahora que usted ha nacido de nuevo, sus ojos han sido abiertos. Diga, mis ojos han sido abiertos. Mis ojos han sido abiertos. Wow. Así que reconozco lo mal que me portaba. Dígalo. Así que reconozco lo mal que me portaba. Claro. Pablo decía eso: en mi insolencia perseguía al pueblo de Dios. Pero me encanta lo que dice Pablo: pero Dios tuvo misericordia de mí. Tuvo misericordia, así como tuvo con nosotros. Y escuchen lo que decía Pablo: pero lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Si tú lo hacías antes por ignorancia, ahora tus ojos han sido abiertos. Dígale, abre tus ojos, dígale a su hermano. Pero si usted sigue siendo ignorante en las cosas de Dios, es una señal que usted no ha nacido de nuevo. Wow. ¿Qué está pasando, hermano? Entonces, la primera pregunta que se debe hacer la gente que tiene estancamiento espiritual, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? No es cuántas horas estés orando al día, no es cuántos versículos te estés leyendo al día, no sé cuántas veces estás viniendo aquí a la iglesia. No, hermano. La primera pregunta que usted se tiene que hacer aquí, cuando alguien está estancado espiritualmente, pregúntese si soy nacido de nuevo. Pregúntese, ¿soy nacido de nuevo? Pregúntele a su hermano, ¿sos nacido de nuevo? Mentiroso, dígale. Chismoso, hablador, embustero. No. Pregúntese, ¿soy nacido de nuevo? Pero cuando estaba predicando después del bautismo en el Espíritu Santo que vino en Jerusalén, en Hechos 2:38, dijo: Pedro, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Dígale a su hermano: debes arrepentirte de tus pecados. Mire cómo es el nuevo nacimiento. ¿Cuál sería el nuevo nacimiento? Arrepentirme de mis pecados. Diga, cada uno diga. Es personal. Es personal. Cada uno debe arrepentirse y volver a Dios, como dice la palabra, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para ser libre. Déjeme decirle, hermano, ahora que ya ha pasado tiempo y todavía no ha recibido usted el bautismo, a los que no estén aquí, no es por juzgar, y siguen viniendo así por mucho tiempo, y esto no sucede solo aquí, sucede en otros lados, que muchos siguen viniendo y están pecando delante de Dios. ¿Por qué? Porque no han podido entregar su vida. Es como si le faltara algo para entrar, que se abra esa cortina que había antes en la ley, donde el sacerdote entraba una sola vez al año y sin antes purificarse, sin antes lavarse sus pecados y entrar, y recién podía entrar a ese templo, porque si no podía morir. Y es tu proceso espiritual que está incompleto. Y algunos dicen:
es que, hermano Paye, a mí me da vergüenza que todo el mundo me vea y eso es solo para mí. ¿Sabe, hermano? Claro, se trata de eso, de confesar públicamente tus pecados, confesar públicamente que estás arrepentido ante el Señor y de que no tienes vergüenza de ser cristiano. ¿Qué les parece? Jesús murió escondido. ¿Cómo murió Jesús? Murió en la cruz. Públicamente, dice Efesios, nos dice que murió y exhibió públicamente y lo pisó públicamente. ¿A quién? Claro, por eso todo cristiano, cuando se entrega al Señor, muchas veces no quiere ser bautizado donde lo vean. Entonces eso no es un nacer de nuevo. Yo quiero entregarme al Señor. Es como cuando viene y dan testimonio aquí y no lloré porque me daba vergüenza. Tienes que sacar todo, porque un hijo de Dios también se humilla ante el pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús se humilló ante todo. Y si nosotros no lo hacemos es porque todavía no estamos queriendo soltar nuestra carga y no estamos naciendo nuevamente otra vez. Jesús nos da el modelo en toda la palabra. Mateo 3, viene a bautizarse, recibe el bautismo y Juan le dice: Señor, yo tengo que bautizar. Señor, no, yo no puedo hacer eso, tú tienes que bautizar. No, Juan, a ver, Juan, ven, hagámoslo, porque así debe hacerse, así Dios exige. Dios nos da todas las pautas cómo debemos hacer esto para poder nacer de nuevo y encontrarnos y recibir el don del Espíritu Santo que nos dejó Jesús en la muerte y en la resurrección. Eso es lo que quiere el Señor. El primer bautismo que hicimos aquí en Vástago fue la bomba para muchos. Y muchos dicen fueron el hazmerreír. ¿Saben qué? A mí no me importa eso. Si fue el hazmerreír de todo el mundo, no me importa. ¿Saben por qué? Porque yo recibí ese bautismo creyendo que Jesús venía y me salvaba a mí, sacaba mi alma de la oscuridad y del pozo, y yo lo hice públicamente. Y si se rieron, no me importa, porque mi vida es entregada a Cristo. Como Él entregó públicamente, yo le entregué públicamente mi vida. Así lo hice, sin temor, sin vergüenza. Y lo que digan no me interesa. Lo que me interesa es que yo pasé a una nueva etapa de vida donde Él me salva, Él me perdona, Él me levanta y me sostiene con su palabra y con su derecha, bajo el Espíritu Santo, que tiene poder y autoridad para echar fuera todas las huestes espirituales de maldad. Claro, fue una bomba. Están bautizando, claro, estamos bautizando y estamos haciendo nacer de nuevo a muchos que necesitamos un bautismo verdadero para entrar a la vida verdadera en Cristo, naciendo de nuevo. Y no podemos negarlo, porque Jesús lo hizo públicamente. Y cuando tú confiesas y te entregas y te bautizas públicamente, estás entregando verdaderamente tu vida al Señor. Y esta noche me lo confirmó el Señor. Yo no sabía qué decir. Y Él me hizo experimentar unas cosas en mi cabeza, hartas cosas, incluso los pecados que yo había cometido y todo. Y me dijo: mira, claro, Él anoche me lo confirmó y me dijo claramente: yo no sabía. La primera vez que nos bautizamos tenía que hacerse público, así tenía que ser, me dijo. Así tenía que ser. Yo todavía algunas veces, Señor, ¿será que debió hacerse así? ¿Será que debió salir por un video esto o no? Anoche me lo dijo el Señor, así tenía que hacerse, porque así públicamente me iban a reconocer. Porque si tú predicabas públicamente como Saulo, ahora me predicas públicamente nacido de nuevo.
Y Él se metió dentro de mí. Él me dice, yo me metí dentro de ti. Por eso tenía que hacerse así. Para que naciera un renuevo donde adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y es lo que hemos predicado siempre. Pedro nos dice, arrepiéntanse, vuelvan a Dios y sean bautizados para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, el que me hace nacer de nuevo. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Ese que se metió dentro de mí es el Espíritu de Dios. Y no el diablo, el Espíritu de Dios. No el diablo, el Espíritu de Dios. Porque ahora ya no soy yo, hermano. Es Cristo que vive en mí. Ya no vivo yo, diga. Mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Dígalo con convicción, porque Él está ahí. Las cosas del pasado quedaron atrás, diga. Quedaron atrás. Hoy, y este es un nuevo nacimiento que Vástago recibe por el poder del Espíritu Santo. Hechos 2. Dejar las cosas pasadas. Ya no vuelvas atrás. Si no, significaría que estás anclado a una vida vieja y todavía no has nacido de nuevo. Deja que el Espíritu entre en tu vida y puedas nacer como un hijo de Dios y una persona nueva en Cristo. Alguien puede decir, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y déjeme decirle algo. Si usted es el mismo mentiroso, el mismo mañoso, y no es que quiero decir que no puedas equivocarte, sino que literalmente eres la misma persona, solo que ahora dices aleluya, tiene una Biblia bajo el brazo y dice aleluya, aleluya, y no has nacido de nuevo, no significa nada. No significa nada. Duro, ¿no? Duro. Nacer, crecer y convivir. Diga, nacer, crecer y convivir. Si ahora el pecado te arrastra y te lleva a lo más oscuro y vienes a la iglesia a cumplir por un requisito, lo siento, hermano, todavía no has nacido de nuevo. Todavía. Entonces, ¿qué hago, hermano Paye? ¿Qué hago, hermana Milka? Arrepiéntase de sus pecados y vuélvese a Dios. Y vuélvase a Dios. Arrepiéntase de sus pecados y vuelva a Dios. ¿Acaso Dios no te va a recibir con los brazos abiertos? Pero claro que te va a recibir, porque Él es misericordioso. Si tuvo misericordia de este vil asesino que era Saulo, si tuvo misericordia de este perseguidor, el cual mataba, hacía matar, guasquear a los cristianos, si tuvo misericordia de ese, ¿cómo no va a tener misericordia de ti? ¿Cómo no lo va a tener? Arrepiéntete. Arrepiéntete, dobla la rodilla y dice, Señor, me he enfriado, dile. Me he enfriado porque no estoy con vos, porque dejé ese primer amor. Vuelve al primer amor. Dígale a su hermano, vuelve al primer amor. Enamórate de Él. Enamórate de Él. Vuelve al primer amor. Vuelve. Vuelve al primer amor. Vuelve. Vuelve al primer amor. Búscalo. Vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor, Julio. Vuelve. Él está esperando el abrazo. Él está esperando. Vuelve. Vuelve. Emilio, vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. Vuelve. Enamórate de Él. Si no, no significa nada. Todo es basura, hermano. Enamórate de Él y verás cómo te va a hablar. Verás cuál es la pasión de hablar de Él y de predicar verdaderamente con el Espíritu que Dios te ha dado, el mismo, el que Él tuvo. Ese que nos dejó es el mismo. Es el mismo del Padre. No es otro. No es otro doblado. No, es el mismo Espíritu. Enamórate de Él. Señor, dile, dame tu primer amor. Dame tu primer amor.
el que te conocía al comienzo, el que conocía al comienzo, dile. Arrepiéntase, vuelve a Dios. Yo le estoy hablando a gente que se cansó de la religiosidad, la gente que se cansó de ver cosas. Yo le hablo a gente que se ha vuelto religiosa simplemente por estar aquí. Yo no quiero eso, hermano. Y el Señor me dice, dile que yo no quiero gente que solo esté aquí porque sí. Porque viene y plan, y, boom, y allá otra persona. Quiero gente de convicción, gente que hable de mí, porque hay muchas almas que salvar. El Señor me dijo anoche, hay muchas almas que salvar. Hay muchas almas a las cuales tienen que ser rescatadas todavía. Faltan manos, hermano. Faltan. Nosotros decimos con Milka, ¿quién más podrá hacer esta obra? ¿Quién más? Ya qué tiempo llevamos y estos jóvenes salen, sabemos que lo hacen bien, pero necesitamos más personas, matrimonios que vengan y digan, yo quiero servir al Señor, no me importa nada. Déjeme decirle algo, hermano. Al cielo no van a ir los miembros de la iglesia. Al cielo no van a ir los que están sentados 20 años en esa banca, en ese asiento. Al cielo van a entrar los que nacieron de nuevo. Al cielo van a entrar los que nacieron de nuevo. No te van a preguntar si tienes un credencial de vástago allá cuando estés subiendo o cuando estés allá. Espérenme un ratito, voy al hermano Paye para que usted sepa que yo estuve en Vástago todos los días y servía ahí. Y batía harto maja blanco y hacía chicha. Aquí está mi credencial. ¿Y quién sos vos? Yo pues batía el maja blanco allá en Vástago, yo hacía harta chicha y hacía tamarindo y hacía las burgers y hacía también pollo frito. ¿Qué? No te conozco, fuera. Eso sí no les gustó, creo, ¿no? El Señor sabe pues lo que yo le estoy diciendo a ustedes. El Señor sabe lo que le está hablando a cada uno. No es batir maja blanco nomás, ni vender, ni decir, wow, lo hicimos bien. Claro, glorifícate en el Señor. Lo que quiere el Señor es que nazcas de nuevo y que vuelvas al primer amor. Vuelvas a nacer de nuevo con amor. Ama a tu hermano, ámalo. Ámalo con sus defectos, como es. Ámalo. Dile, te amo, hermano. Te amo, hermano. Dígaselo ahí a su hermanito, al que tiene al lado. Dígaselo, te amo, hermano, en el amor de Dios. Dígaselo. Pero no se enamore. Yo te amo con el amor del Señor. Dígaselo. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Porque en ti yo puedo ver la belleza de mi ser. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Porque en ti yo puedo ver la belleza de tu ser. Ahora, yo te abrazo con el amor del Señor. Abrácenlo. Yo te abrazo con el amor del Señor. Porque en ti yo puedo ver la belleza de tu ser. Yo te abrazo con el amor del Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿De qué nos sirve venir aquí si no hemos nacido de nuevo? ¿De qué nos sirve? Y cada mensaje que escuche, hermano, te tiene que jalar la patilla o la oreja para que entiendas que tienes que cambiar tu vida. Arrepiéntete y empiezas a caminar con Él, con el Señor. Camina verdaderamente con Él. Tiene que reaccionar. Reacciona. Sacúdalo a su hermano. Reacciona. Reacciona. Sacúdalo. No importa. No importa quién esté a tu lado. Sacúdalo. Sacúdalo a todos, pues. Reacciona, hermano.
Tienes que nacer de nuevo. Eso. A ver, sacúdalo, hermano Oscar. Ahí, sacuda a esa familia, sacuda. Sáquelo, sacuda. Ya es tiempo, dígale, sálvate. Ya es tiempo, sálvate. La primera pregunta era si has nacido de nuevo. Y la segunda cosa es que el apóstol Pablo conoció a Cristo. Diga, conoció a Cristo. Entonces la segunda sería conocer. Conocer. Entramos a un camino hermoso que nos da una nueva vida y empezamos luego a predicar y luego a conocer. Conocer. Hechos 11:26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren, por primera vez se les llamó cristiano. Tenemos aquí a Miguel, está en San Ignacio. Gloria al Señor, porque él está conociendo lo que el Señor quiere para su vida, al igual que Carlos y al igual que David, al igual que Julio. Ya están conociendo. Ese es un privilegio de que tú vayas a otros lugares, como sucedió con Bernabé. Fue a buscarlo, dice, se fueron allá y fueron a predicar y a enseñar la palabra de Dios, que es lo que quiere el Señor, que lo conozcamos. ¿Cómo conocemos a Dios? Caminando con Él, hablando de Él, relacionándonos con los hermanos y enseñándoles la palabra de Dios, así como Felipe predicaba en Samaria y el Espíritu Santo lo envió al desierto. ¿A qué me enviaste al desierto? ¿A qué? Si aquí había gozo, había júbilo. No. Ya tú dejaste mi espíritu, ahora ve al desierto. ¿Pero a qué? No le preguntó Felipe. Él fue. Y yo dije el viernes, cuando venía la carroza con el eunuco, que venía leyendo, dice Isaías 53, venía. Y este hombre leía la palabra, estaba en su carroza, venía y ahí Felipe lo vio. Y dice que cuando vino, él se puso a la par de la carroza y le decía, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo Isaías 53. A ver. Y apoyado en la carroza y corriendo detrás de él. Esto lo dije el viernes y me encantó, porque correr en los caminos del Señor, no importa el afán del otro, pero correr para enseñarle al otro. Mira lo que dice. Y hasta que le dice, súbete. Y subía. Y le enseñaba a este hombre, al único que Dios le había puesto en el desierto. Y este eunuco, ¿qué hizo? Fue instruido a través de Felipe, le enseñó quién era Jesús. Y este eunuco, que no conocía nada, recibió a Jesús en su corazón. ¿Y qué pasó? Recibió a Jesús en su corazón y le explicó lo del bautismo. Felipe le explicó que si no naces de agua, y como lo decía Jesús, dice este eunuco que vio allá y divisó un lago. Dice, pero ahora, ¿qué impide que yo sea bautizado? Allá hay agua, le dijo. Ahí vamos. Y dice que pararon y el eunuco fue bautizado y recibió al Señor. ¿Qué le parece? Qué hermoso, ¿no? ¿Qué impide que yo pueda ser bautizado? ¿Qué impide, hermano? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miguel, Carlos, David, Julio tienen un propósito enorme en la vida, en la cual van a ser levantados como hombres de Dios allá y donde los mande el Señor, porque esto me lo puso el Señor ahora, que van a ser levantados como profetas del Señor allá, y van a levantar iglesia, van a ser apóstoles, van a ser guiadores de mucha gente,
No importa el tiempo, hermano, no importa el tiempo. Lo importante es que van a caminar con Jesús, van a conocerlo y van a experimentar grandes milagros, hermano. Pero no pierdan la fe, no pierdan el nacer de nuevo, no pierdan esa guía que nos dejó el Señor al comienzo de amarlo, amarlo y amarlo. Solo eso, amarlo. Amarlo. Y fue en Antioquía donde los primeros discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y no que viene después de 300 años y nos dicen que esta es la iglesia verdadera y que así son verdaderamente cristianos. ¡Mentiroso! Es una mentira. Ya existían los cristianos antiguamente y estaban establecidos bajo la roca que es Cristo. Bajo la roca inconmovible, bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y Cristo, que es la roca inconmovible, que nadie la puede conmover. Suave, hermano. ¿Qué suave? El Señor me manda a decir la verdad. Y todo aquel que no ha recibido un bautismo por conciencia de pecado, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo. Sus pecados serán perdonados, nacerás de nuevo y empezarás una vida diferente en el Señor, donde aprenderás a crecer verdaderamente como tienes que hacerlo, como lo hizo Pablo y como Jesús lo instituyó. Diga conmigo, no es solo nacer, es conocer. Quiero que alguien me diga si antes de que Pablo conociera a Cristo era un ignorante o un tonto. Yo creo que todos han leído la palabra, ¿no? ¿Quién era Pablo? ¿Era un ignorante o un tonto? Era un perseguidor de Cristo, pero ¿era un tonto o un ignorante? Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 5. Dice, ciudadano al octavo día. Él está contando quién era Pablo. Él está hablando de él mismo, del linaje que él traía. Y esto lo decía Pablo. El tipo era de sangre azul, en pocas palabras, vamos a decirlo metafóricamente. De la tribu de Benjamín, ningún chulupi, mi hermano. Pablo no era ningún chulupi, era de la tribu de Benjamín, de las 12 tribus de Israel. Esa era su descendencia. El tipo era de pura cepa, de pura cepa, ningún chulupi. Era hebreo de hebreos. No era cualquiera este tipo. Era el fariseo más fariseo, dice, y de los que más estudiaban las escrituras. El tipo no era un ignorante, ¿ya? Pero en cuanto al celo de la iglesia por perseguir, se volvió el perseguidor. En cuanto a la justicia de la ley de Moisés, era irreprensible. Escuche esto, todo era perfecto. ¿Sabe cuántas leyes habían? En ese tiempo habían más de 600 leyes que él las manejaba y las aplicaba y las hacía y las cumplía. Era el cumplidor. Imagínense el cumplidor. Este Pablo, el que perseguía a los cristianos, no era ningún cualquier vendembaiba. Perdón si hay algún vendembaiba aquí. En pocas, Pablo era un religioso de excelencia, dice la palabra. Diga, era de excelencia. Usted se ponía a discutir con Pablo, él le daba sopa y segunda a usted. No había cómo discutirle a él. Él no era un ignorante, pero ¿conocía a Cristo? ¿Conocía a Cristo? No. Usted puede ser un teólogo, el filósofo, el más sabio del mundo, lo que usted quiera. Usted puede leer la Biblia de tapa a tapa, pero si no conociste a Cristo, no conociste nada. Pero mire, escuche lo que dice Pablo. Pero las cosas que para mí eran ganancia, todo ese conocimiento lo he considerado pérdida a causa de Cristo. ¿Qué le parece? Todo
todo lo que yo sabía, ese hombre inteligente, ese hombre cabal, ese hombre que llevaba la ley, dice que fue considerado como pérdida todo eso a causa de Cristo. Y aún más dice, considero como perdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo. ¡Qué hermoso! A Pablo ya no le interesaba nada de nada, solo era conocer más a Cristo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Wow, wow, wow. Qué hermoso el Señor. Eso quiere Él. ¿Quién quiere conocerlo a Jesús? ¿Quién quiere conocerlo a Jesús? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es el deseo más grande para usted en esta tierra? Piense. Conocer a Cristo, seguro me va a decir. Mentiroso. Yo sé que quieren conocer al Señor. Yo no sé. Yo no sé. ¿Cuál es el deseo más grande para usted en esta vida? Pregúntese. ¿Cuál es el deseo más grande de tu vida? ¿Cuál es el deseo más grande de tu vida? Jugar fútbol, pues, y ser famoso. Aquí en la tierra, ¿no? Pero conocer a Cristo, ¿no? ¿Cuál es tu deseo más grande, Ángel David? Ahora. Conocer más al Señor, ¿no es? ¿O no? Uno tiene prioridades, ¿se da cuenta? Si yo les pregunto, cada uno tiene su prioridad y dicen, claro, conocer a Cristo, pero queda en segundo plano el conocer a Cristo. Todos deseamos lo mismo. Pero ¿saben qué? Para mí, ya no hay palabra de decir, Señor, yo quiero conocerte más. ¿Y cómo puedo ser mejor? Es imposible porque somos tan pecadores, hermano. Dice la palabra que nosotros, si no nos consideramos pecadores, somos mentirosos y somos aún más pecadores. Algunos dicen, mi deseo más grande es que mis hijos sirvan a Dios. Claro, yo también quiero. Yo quiero ser bendecido. Claro, yo también quiero ser bendecido. Yo quiero. ¿Sabe por qué, hermano, nos estancamos espiritualmente? ¿Sabe por qué? Porque no queremos conocer a Cristo. Porque no queremos conocerlo. Por eso nos estancamos espiritualmente. Pablo tomó todo lo que ganó y lo puso a un lado con tal de conocer a Cristo. Pablo era un personaje especial entre los fariseos. Él era un hombre poderoso ahí, tenía mucha influencia y era un maestro. Sabía las leyes, las conocía. Y escuchen lo que sigue diciendo: por causa de él lo he perdido todo. ¿Quién ha perdido todo por causa de él? No, pues que voy a perder yo mi moto. No, pues, no, pues. Estos jóvenes, Miguel, Carlos, David, Julio, ellos han dado su vida ahora por el Señor. Han dejado todo. Han dejado todo. No sé hasta cuándo, pero ellos lo han dejado todo ahora. Pero si nosotros no oramos por ellos, pero si nosotros no inducimos a la oración por ellos, ellos están en peligro. Por eso este cuerpo debe orar por esos misioneros que salen a hacer la obra de Dios y dar y salvar almas. Y termino con esto.
Mientras hay gente que busca a Cristo para que le dé de todo, Pablo perdió todo por causa de Cristo. Hay gente que agarra de Dios a Dios para que le dé todo, y eso no está mal. Y Pablo por Dios lo perdió todo. Diga todo. Y es lo que digo siempre. A mí el Señor me arruinó la vida, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén.